para que se vayan entrando a la sala. Y espero que haya sido una buena semana en general. Y bueno, vamos a ver dos temas. Así que sí, llegamos, ¿no? Porque a veces no se llega. No nos quedan muchas clases, por lo que estoy viendo en el cronograma. Tenemos que pensar que ya tenemos el parcial el día 9 consensuado, así que vamos a ver. Generalmente estamos bien en cuanto a los tiempos, así que no va a haber problema. Así que esta semana no hubo trabajos que entregar. Tengo uno que corregir y después voy a ganar un trabajo para la semana que viene. No porque los quise que darle una especie de respiro porque estaban dando otras materias y me pareció que al margen de los trabajos prácticos y demás, tratar de que cumplan con las otras materias. Nosotros tenemos bastantes trabajos prácticos que ustedes presentaron. Gracias, profe. La idea mía es que ustedes puedan que les vaya bien en las demás materias y hacer lo que podamos acá. Y bueno, por eso no fue aparte era el Día del Padre, hay varias cuestiones, me parece que respetar eso, ¿no? El Día del Padre, el que pudo estar con su papá, todo eso, ¿no? O sea, que no tengan la expectativa de entregar ningún trabajo, más por esa fecha. Hay quienes pudieron estar con su padre, otros no. Por eso pasó esto y me pareció tener ese paréntesis para que ustedes puedan estar con su papá ese día o con su familia, ¿no? No hace falta. A veces no todos tenemos la suerte de tener a nuestros padres vivos, pero sí poder estar juntos de la mejor manera en estas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Entonces la idea mía fue no llenarlos con otro trabajo más. Seguramente va a haber otro trabajo que voy a dar en base a la ley de HIV y la ley de trasplantes de órganos, que la vamos a ver hoy. Nada difícil, puede ser una película que sea como disparador. Vamos a ver qué es lo que... Yo mientras hablo con usted, estoy admitiendo a los alumnos, ¿no? Así que la idea sería, y para el 9 ya, que ustedes, una vez que hayan vendido epistemio, rindan conmigo el parcial de bioética legales, que es lo que habíamos consensuado. En eso creo que estamos bien, estamos de acuerdo, ¿no? Así que bueno, esto es lo que ya sabemos y va a ser así. Así que bueno, Mónica, estoy esperando, admitiendo más gente. La semana que viene lo voy a desprogramar y que se puedan ir sumando solitos, que es mejor. ¿Cómo viene la semana ustedes? ¿Bien? Bien. Bien, profe, todo bien. Generalmente están participando 35 alumnos. La verdad que estoy contento con el grupo, gente que trabaja, hace los trabajos y además participa en las clases y demás. Y eso está piola, no pasa en todas las materias. Por eso estoy contento, en ese sentido estoy contento. Profe, no empecemos a hablar de las materias, porque si no le damos una clase de epistemo. Yo sé que ustedes están enamorados de todas las materias y que les gusta. No, la verdad que de la de usted la única, porque yo creo que seguramente sea el único que nos da Zoom. Pero escúcheme, ¿quién habló? Laura. Ahora,
¿Eh? La Laura, última que habló. ¿Quién? Laura. No le voy a subir la nota, me avisa. No, Ah, qué pena. Justo que estaba esperando no, la nota de los TP. está bien, no, no. También en esto quiero que ponerle un poco de, si no sé, gracia. Está todo medio bastante mal. Entonces, si Sí. nosotros tenemos mal vínculo con los profesores y demás, y nos amargamos más con todos los problemas que tenemos, es peor. El estudio sea para que ustedes se capaciten y les sirva para estar concentrados y salir adelante de esta situación que realmente no está buena. Así que, básicamente, la ley de SIDA en sus orígenes fue en los años 80, no la ley, la enfermedad, una epidemia también, que se tenía a la población homosexual en los Estados Unidos enfocada, que eran los portadores y del principal grupo que padecía la enfermedad. Cosa que con el tiempo la comunidad homosexual se fue cuidando más y no pasó. No pasó solamente en el grupo de los homosexuales, sino que empezó a afectar a los heterosexuales. Y los homosexuales sufrieron todo tipo de discriminación, todo tipo de estigmatización por parte de la sociedad. Realmente discriminados, maltratados, falta de medicación y demás. Inclusive, como pasa, si lo vamos a comparar con lo que nos está pasando hoy, nadie sabía muy bien qué era el SIDA o qué pasaba con el SIDA, y si lo traspolamos a la pandemia de hoy, hay ciertas similitudes. No se sabía qué tratamiento había, no se sabía cómo se contagiaba, realmente estábamos, como hoy, en una incertidumbre total. Pero, Profe, sí, ¿quién disculpe que lo habla? interrumpa. Hay una película que se llama Y la banda siguió tocando, ¿De Tom que habla Hanks? de este tema, de la epidemia. No sé si la vieron. Y la Yo banda la vi. siguió tocando. Creo que es Está de espectacular. Denzel Washington y Tom Hanks. No sé si es esa, ¿eh? Sí, sí, está muy buena y habla de lo que usted está hablando. Entonces, todo ese estereotipo que se tenía en la comunidad homosexual, trans y demás, después cuando se fue traspolando a los otros, es como pasa ahora. Yo lo que me estoy dando cuenta es que con este coronavirus, a partir de un tiempo a esta parte, me está pasando que todos tenemos un conocido con síntomas o que le pasó algo. Cuando comenzó, no. Por eso es cuando más nos tenemos que cuidar. Y creo que respetemos más, cuidemos a la familia, porque estamos en una etapa complicada y no sabemos realmente lo que está, qué va a pasar. Entonces, extrememos las medidas y seamos precavidos. Que a los trabajadores de salud, primero quiero rendir un homenaje chiquitito, muy chiquitito, a los colegas que murieron en esta epidemia en la Argentina, que son ya creo que 11 o 12. En primer lugar, un homenaje porque están poniendo el cuerpo y todavía no son reconocidos como profesionales. Primeramente, un homenaje y el respeto, y que no sea su sacrificio en vano. Por todo lo contrario. Ojalá todos tuvieran el valor y la dignidad para poner el cuerpo. O sea, mientras otros lo ven como solamente una cuestión económica. Y los muertos, no pagan deudas. Una vez que te morís no hay nada económico. Así que bueno, ya acepté a 29. Avísenme si en el costadito ven alguno que quiera entrar y yo del lado derecho le hago clic para recibirlo. Así que buenas noches y empezamos con la clase. Ya vamos a compartir.
Acá está Tamara Sartori. Admito, Tamara, que quiere entrar. Ahí está. Bueno. Dígame si se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Esto es una antigüedad. Una propaganda de los 90. ¿Así? Campaña Argentina contra el HIV de 1988. No se sabía nada. No sabíamos nada. Nada del tema. Totalmente se ignoraba. Y había miedo y discriminación. Con el avance de la tecnología, con el avance de los métodos, de la ciencia, de la tecnología, se fue combatiendo y se fue tratando de que esta enfermedad, las personas que la contraen, puedan tener una sobrevida digna. Ya sé que los dibujitos son muy básicos, pero miren cómo era la publicidad, ¿no? A todo lo que teníamos miedo, porque decíamos que no se sabía. O el contacto humano, afeitarse, no afeitarse, compartir la hojita, o sea que realmente besarse, o sea, todo eso estaba estigmatizado y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo es? Ah, lo tengo que cortar, ¿eh? Esperen. Si no, vamos a escuchar el video. Bueno, el dibujito ese es una ejemplificación de cómo se veía esta enfermedad en el año 1988. Así que, y esa era la publicidad que había. A ver si... Y bueno, ahora les voy a compartir la ley de SIDA. ¿Se ve, chicas, chicos? En la ley 23.798, que declara de interés nacional a la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Declara, al ver la pandemia, la epidemia que tuvimos de SIDA, se declara esta enfermedad por ley. Hubo una necesidad de sacar una ley. ¿Para qué? Para que los enfermos reciban remedios, tratamientos, atención y para que los trabajadores sean protegidos por el no saber, por el miedo y demás. Es mejor que haya normas de las situaciones. Entonces, esto va a afectar a la dignidad de las personas. Y no se puede ni marginar, ni estigmatizar, ni humillar, ni degradar. No se puede discriminar. Entonces vamos a ir al artículo 1. Este es artículo, el 1, lo voy a tomar. Declararse de interés nacional a la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, SIDA. ¿De acuerdo? La detención e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico, tratamiento de la enfermedad, su asistencia y prevención. En esta ley tampoco se puede incursionar en el ámbito de la privacidad de las personas. No se puede hacer un registro, fichas, datos de los cuales se usen para discriminarlos, para no permitirle un acceso a su empleo.
Yo les puedo asegurar que yo trabajé en un centro de salud no hace tantos años, y cuando se sacaban sangre o se entregaban el resultado de los análisis de HIV, le decían, hagan la cola a los que vienen a retirar, la fila a los que vienen a retirar los resultados de HIV. Ya los estaban discriminando. Por ejemplo, también les comento que los enfermeros podemos participar en las consejerías de HIV y SIDA, hacer las entrevistas e incluso pedir el test. Hay instituciones que aceptan que los enfermeros soliciten el análisis respectivo para saber, se llena una planilla con un consentimiento informado con una clave alfanumérica. Esa clave alfanumérica no nos permite saber ni el nombre y el apellido de la persona. Si acepta, se le hace la extracción y se le manda al laboratorio del hospital que corresponda para la determinación. Ese trabajo lo puede hacer tranquilamente enfermería. Había algunos profesionales del laboratorio que no aceptaban la firma de los enfermeros cuando pedíamos el análisis de HIV, pero de a poco la fueron aceptando la mayoría. ¿De acuerdo? Entonces, la idea sería, cuando viene una persona al centro de salud que se le rompe un preservativo o tuvo algún otro tipo de contacto, que lo pueda explicar interdisciplinariamente, nosotros lo detectemos y lo derivemos o lo atendamos nosotros mismos. Paso a la otra placa. Artículo 2. Las disposiciones de la presente ley, las normas complementarias que se establezcan se interpretarán teniéndola presente, que en ningún caso se puede afectar a la persona, a la dignidad de la persona, a la dignidad humana, producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación, humillación. El secreto, hablando, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Mantener el secreto de esa persona con esa enfermedad. La única obligación que uno tiene posteriormente es denunciarlo, pero al centro de epidemiología, no a la comunidad. Hay que respetar el secreto como profesionales de lo que tiene esa persona. Ese es el marco de las excepciones legales taxativas al secreto médico, que siempre se respetan en forma restrictiva. Nosotros jamás podemos develar ningún diagnóstico y mucho menos de esta enfermedad de ningún paciente. Incursionar en el ámbito de la privacidad de cualquier habitante de la nación argentina. Si uno va a solicitar un trabajo y tiene la mala suerte de tener esta enfermedad, que hoy es crónica y se puede tratar y se puede tener una vida digna y puede planificar un futuro y la vida se prolongó un montón, le tienen que permitir que la persona trabaje. Por suerte se restableció todo lo que tiene que ver con la provisión de la medicación para esta patología, que las personas por ley tienen el derecho de recibir esta medicación gratuita, pero hubo un gobierno que sacó el Ministerio de Salud. Sacando el Ministerio de Salud, también le sacó la posibilidad de a las comunidades pobres de recibir gratis, como dice la ley, el tratamiento para esta enfermedad. Entonces no tenían acceso y se morían más. Entonces, esto lo que tiene es que los remedios hay que tomarlo de por vida. No se puede cortar el tratamiento y esta enfermedad la puede tener cualquiera. No discrimina en cuanto a si sos rico, pobre o demás. Entonces, por eso mismo, todo el mundo tiene derecho a acceder a esta medicación. ¿De acuerdo? El artículo 2, acá lo tengo anotado. Artículo 2, 7, lo voy a tomar. El 2, el 7, el 10 y el 12.
2, 7, 10 y 12. Para el parcial que convenimos la semana pasada. Artículo 3. Las disposiciones de la presente ley serán en aplicación en el ámbito territorial. La competencia es todo el territorio de la República Argentina. Entonces, en toda donde ámbito de aplicación o competencia, todo el territorio de la República Argentina, y la autoridad de aplicación también se violaba la ley, porque la autoridad de aplicación será, dice acá, el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, a través de la Subsecretaría de Salud. O sea que esa es la parte y es donde aplica el cumplimiento de esta ley. No. 4. A los efectos de esta ley, las autoridades sanitarias deberán desarrollar programas para destinar el cumplimiento de las acciones descritas en el artículo 1. La capacitación de los recursos humanos, el nombramiento de gente, los equipos de bioseguridad, todo lo que sea necesario para que los trabajadores puedan atender a los pacientes, a los pacientes presuntos, porque cada paciente que ustedes atiendan en la práctica profesional lo tienen que ver como un probable portador de esta enfermedad. Por eso cuando estén con sangre o cualquier tipo de flujo humano, ustedes tienen que usar guantes y todas las herramientas de bioseguridad. También está en la ley. Y después tienen que propender, desarrollar y actividades de investigación a través del presupuesto, a través de organismos del Estado presentes para poder combatir esta enfermedad. Cumplir con el sistema de información que se establezca. Acuerdos internacionales para la formulación y desarrollo de programas comunes relacionados con los fines de esta ley. ¿Hasta acá se entiende? Cualquier cosa me dicen. El Poder Ejecutivo va a establecer las medidas a observar en la relación a la población, instituciones cerradas, semicerradas, dictando las normas de bioseguridad destinadas a la detención de infectados, prevención de la propagación del virus, el control, tratamiento de enfermos y la vigilancia y la protección del personal. Es fundamentalmente proteger a los trabajadores, porque si no los protegen, ¿quién va a atender a los pacientes? ¿De acuerdo? La protección, por ejemplo, hay una ley que dice que la vacuna de la hepatitis B se la tiene que proveer y aplicar el Estado. La hepatitis B se la tiene que suministrar la vacuna el Estado Nacional. Y si están en privado, el empleador también se la tiene que proveer. Pero generalmente, como no quieren pagar, los terminan derivando al Estado Nacional. ¿De acuerdo? Bueno. Los profesionales que asistan a las personas integrantes de grupos de riesgo de adquirir el síndrome de inmunodeficiencia están obligados a prescribir las pruebas diagnósticas adecuadas para la detención directa o indirecta de la infección. Todos los que intervienen tienen que promover las prácticas para que esta enfermedad se combata y no se difunda. Están todos obligados. Declárese obligatoria la detención del virus y de sus anticuerpos en la sangre humana destinada. Esto es re importante. Para los bancos de hemoterapia y demás, tiene que testear la sangre que uno dona, las condiciones que uno tiene que tener para ser dador, porque muchas veces, y además, informar cualquier enfermedad que el dador tenga, brucelosis, chagas o tosoplasmosis, informar, notificar a la persona que fue a donar, notificar al empleador para prevenirlo.
van a donar sangre, pero también tienen que hacer el trabajo preventivo de este tipo. Si cualquier patología que detecten cuando se va a hacer una transfusión y demás, tienen que notificar a la persona en primer término y después al empleador que uno tiene esta patología. ¿De acuerdo? Obviamente que no se puede realizar la transfusión. Declárese obligatoria además la mencionada investigación en los donantes de órganos para trasplante y usos humanos, debiendo ser descartadas las muestras de sangre, hemoderivado y de órganos de trasplantes que obviamente muestren positividad. Pero no solo de HIV, de hepatitis B, hay un montón de patologías que se transmiten por sangre que también se les deja de dar la importancia que tienen, pero ¿por qué? Por una cuestión de ignorancia o que a mí no me va a pasar. HPV y hepatitis B aumentó la sífilis y enfermedades sexuales aumentó un montón, porque no se usa el preservativo o está la cultura que a mí no me va a pasar. La cultura de que tenemos, somos omnipotentes. No, a mí no me va a pasar esto, no voy a contagiar esta patología. A mí el coronavirus no existe. Bueno, si hacemos el paralelismo, tiene que ver con la omnipotencia y la falta de respeto por nosotros y por los demás. Los profesionales que detecten el virus de inmunodeficiencia humana, HIV, o posean la presunción fundada de que un individuo es portador, tienen que informar sobre el carácter infecto y contagioso del mismo, los medios, la forma de transmitirlos y los derechos que nos asisten, y suministrarle o derivarlo al lugar para que le den la asistencia adecuada. El derecho a la información, acuérdense, se va a estar relacionando con el derecho a la información, con el derecho que nos enumera también la 26.529. ¿De acuerdo? Eso está relacionado con esta ley, porque estamos trabajando con pacientes y todo esto está relacionado. Artículo 9. Se incorporarán los controles actualmente en vigencia para inmigrantes que soliciten la radicación definitiva en el país, para la realización de las pruebas de rastreo y las pruebas de HIV, que determine la autoridad de aplicación. Este es importante. La notificación de los casos de enfermos en SIDA deberá ser practicada dentro de las 48 horas de confirmado el diagnóstico. Si una persona sabe esto del efector de salud de la institución, tiene que notificar a la persona y a epidemiología que está pasando esto, ¿de acuerdo? Así que, de la misma manera, cuando hay un fallecimiento, se notifica las causas, hay una hoja que se hace que es la hoja epidemiológica, y eso se va llenando y después se pasa a nivel central. Pero a las 48 horas hay que notificar del diagnóstico a la persona, porque tiene derecho a saber qué enfermedad o qué es lo que le está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, artículo 8. Artículo 11. Las autoridades sanitarias establecerán y mantendrán actualizada la información de sus áreas programáticas de influencia, la correspondiente a la prevalencia e incidencia de portadores infectados y enfermos con el virus de HIV, así también como los casos de fallecimientos. Hay que notificar todo. ¿Cuántos portadores hay? ¿Cuántos sanos? Y la prevalencia es cuánto dura la enfermedad, porque es crónica. Y la incidencia es el contagio que puede tener, en qué incide. O sea que todas estas normativas, esto hay que notificar.
es importante saber y que todo el mundo tenga la información, siempre respetando el secreto médico. El secreto, el derecho del paciente y el secreto médico o de los que trabajan en salud. Los actos o omisiones que impliquen la transgresión a las normas, a las profilaxis de esta ley y a las reglamentaciones que se dicten en consecuencia serán... Sí. Profe, se salteó un artículo, el artículo 12. La 12. ¿La 12? Sí. Ah, gracias. La Autoridad Nacional de Aplicación establecerá las normas de bioseguridad a las que estará sujeto el uso del material calificado o no como descartable. Esto, todo lo que es bioseguridad tiene que estar regulado por el Ministerio y aprobado por el ANMAT. Tiene que ser bien verificado. Nada de esto no tiene que, todo el material que usemos tiene que estar aprobado y controlado y cumplir las normas de calidad. El incumplimiento de esta, miren, yo sé de instituciones que usaron los filtros de diálisis, los reutilizaban y ahí producen contagios, ¿de acuerdo? Y todo por el negocio y el lucro, sin importar el daño que le causaron al paciente. El incumplimiento de estas normas será considerado una falta grave, gravísima, y la responsabilidad recaerá sobre el personal que las manipule, como también sobre los propietarios y de la dirección técnica de los establecimientos. Acá va a haber una responsabilidad penal y una responsabilidad civil para los directores y propietarios, ¿de acuerdo? Responsabilidad civil y responsabilidad penal. Acuérdense de eso, el que dirige técnicamente y los dueños del establecimiento. Eso lo vimos y lo vamos a tomar en el integrador. Acuérdense que va a haber integrador. En el artículo 14, los infractores a los que refiere el artículo anterior serán sancionados por la autoridad, por el Ministerio de Salud. Profe, se pasó el 13. ¿El 13? Sí. Perdón. Los actos y omisiones que impliquen la transgresión de las normas de profilaxis de esta ley y las reglamentaciones que se dicten en consecuencia serán considerados faltas administrativas en principio, pero cuando hay un daño, un delito, van a tener, gracias al que me hizo la observación, responsabilidad civil o responsabilidad penal. ¿De acuerdo? A los infractores. Vamos al 14. Puede haber una multa entre 10 y 100 salarios de mínimo vital y móvil, una inhabilitación en el ejercicio profesional de 1 mes a 5 años, esto está en el Código Penal, y una clausura total, parcial o temporaria, definitiva del consultorio, clínica, establecimiento, donde actúan las personas que hayan cometido dicha infracción. Bueno, como siempre, gracias por escucharme. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda. En principio le voy a dar los artículos que yo voy a tomar, que es el 2, el 7, el 8, el 10 y el 12. Desde ya les aclaro que los artículos nunca van a ser de memoria y que me los van a tener que explicar simplemente con sus palabras, que no hay ningún problema. Con sus palabras me lo explican y nada, no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense principalmente el tema de bioseguridad, el cumplimiento de la ley y la responsabilidad que siempre vamos a tener. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. ¿Nada? Sí, que Bueno. agregó el artículo 8 ahora. A ver que no escucho, ¿cómo? Que agregó el artículo 8 ahora. Sí. 2, 7, 8,
10 y 12. 10 y 12. Ok. Bueno, Profe, entonces, la consulta. idea es esta. Quizás de un trabajo práctico, así que lo entregan en 7, 8 días, lo pueden entregar, ver una película, alguna actividad en la cual ustedes no se les convierta una siesta provinciana, sino que participen. ¿De acuerdo? En referencia a esto, acuérdense, ahora vamos a ver someramente un resumen de la ley de trasplante de órganos en los otros minutos que nos quedan, y ya les digo, cualquier preguntita no tienen más que decir. Seguramente. ¿Profe, ¿puedo preguntar algo? ¿Sí? ¿Quién habla? Hola, hola. Yo soy Sabrina Bustos. Sí. No, con respecto a los artículos 9 y 10. El artículo 9 que hablaba algo de los inmigrantes, ¿no? Sí. Cuando solicitaban radicación, decía. Que en el proceso, digamos, de que el inmigrante necesita hacer, es que entre otras cosas, se le pide hacer un análisis de HIV. ¿Es algo así o me fui? Se les pide análisis general, porque si le pedís de HIV lo podés considerar discriminatorio. Pero sí se le pide un análisis general para la erradicación definitiva. Okay. Pero si la persona te podría decir o puede alegar que es discriminatorio. En realidad, también esta ley, hay un proyecto de modificarla, ¿no? Yo creo que lo importante es, no es una cuestión por ahí, sino de salud pública más que nada, porque si vamos a retrotraernos o a pensar lo que está pasando ahora con la pandemia, lo que tenemos que hacer, en este caso con el coronavirus, cuando vengan de cualquier país, por lo pronto, como en esta situación, van a tener que hacer mínimamente la cuarentena. Eso sí, y eso no va a ser discriminatorio. También tenemos que proteger a la comunidad de Argentina, que acá viven de todos los países, ¿no? ¿Para qué? Porque necesito. Está bien, porque esto entonces fue promulgado en ese momento y después no hubo ninguna otra Claro, actualización. y hay una modificación, sí, que también después se las voy a agregar, por las dudas. Pero en ningún momento la idea es, la Constitución dice que todos los habitantes de buena voluntad que quieran vivir en la Argentina lo pueden hacer. Y nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la Constitución Nacional. Si hay alguna cuestión de salud pública grave, una excepcionalidad, si el presidente el Ejecutivo tiene derecho a dictar normas o un estado de excepción, como pasó, ¿no? O hay un perrito ahí. Hay que tratar de proteger a toda la comunidad para el bien común. O sea, esa sería lo que está pasando en la Argentina, en Chile, en Brasil, en cada país, lo tomó de alguna manera y le da las políticas de Estado, la política de salud pública en cada país fue diferente. Y les cuento que el parcial va a ser más complejo. Les aviso para que ustedes sepan. Las preguntas por ahí van a tener un nivel de complejidad mayor. ¿De acuerdo? Y los que no entregaron un trabajo, aunque deban trabajos, yo sé que hay compañeras, colegas que le fueron entregando todos, que a veces me aparecen en una pestañita o como un mensaje, porque el campus no se lo recibió, que se están actualizando, ellas no van a tener problemas. Pero el que no entregó